Bueno, pues muy buenas noches a todos los presentes y a los que nos acompañan siempre con tanta frecuencia. Y buenas noches a Lenín, siempre con las exponencias tan interesantes de las películas. Vamos a dar el inicio al Cineforum de esta noche con la película El fotógrafo de Mauthausen. Así que, Lenín, es tuya la palabra. Bien, gracias, Cecil. Qué bueno, un contenido de verdad, desde un principio hemos dicho de lo fuerte que son emocionalmente entrarnos en esta película y cómo los directores acuden a todas las estrategias para que uno se ponga en el lugar. O sea, es como un cine de inmersión que uno entra en la realidad. Y no está de más que uno haga esos ejercicios que no dejan de ser éticos y morales, de ponernos en el zapato de los otros. Sobre todo esas personas que arriesgaron su vida por unos ideales que en algunos momentos podían estar equivocados, pero que estaban alimentados con la buena voluntad de cambiar situaciones políticas que nos hacen a nosotros vivir en una sociedad diferente. Desde luego, siempre hay algo por qué luchar, por qué cambiar, pero es necesario, desde el punto de vista didáctico, que estas historias se cuenten. Entonces, el ciclo Entre Rejas nos llevó el foro pasado a Sudamérica, los 12 años en la que estuvieron estos presos uruguayos, dentro de ellos Mojica, y ahora nos vamos a España. El otro tema importante del cine es que uno viaja. Me decían en el colegio que habían 3 formas, cuando yo estaba en el colegio, de viajar, que era leyendo, montado en barco o en el cine. Entonces hoy nos vamos a España, nos vamos a ir en el tiempo a analizar, porque ya los que estamos aquí hemos visto la película, o si no se van a motivar a verla, sobre una historia real. El fotógrafo de Mauthausen, nos dice Cecil, que dicen los austríacos, una historia real de un personaje, Francisco Boix, que vive esta situación, primero sobreviviente de la Guerra Civil Española, y después le toca, como le sucedió a muchos de los que participaron, y de verdad que eran muchos los que estaban en la Guerra Civil Española, que fueron entregados a los nazis y llevados a este campo de concentración, que era uno de miles que habían. Este particularmente generó más de 300.000 víctimas y era un campo de concentración particular. No era un campo donde se llevaba a todo el mundo, sino a una élite intelectual y a una clase alta. Hay que entender que dentro de la inteligencia malsana de las dictaduras y de los gobiernos totalitaristas, hay 2 puntos que se atacan, que es la educación y anular a los cerebros. Entonces, este campo de concentración tenía esa particularidad, y a lo largo del foro, que yo sé que ustedes van a aportar mucho en esta noche, vamos a ir viendo detalles como ese y dónde se expresan en la película. Entonces, Francisco Boix fue el único testigo que ofreció testimonio después que pasó la Segunda Guerra Mundial, y en eso se basa la película, que tanto ustedes como yo sé que, pese a lo difícil de la narrativa, disfrutamos. Vamos a ver los trailers de la película para recordar algunas escenas. Ese es el esquema que tenemos acá a nivel de estructura, y que podamos comenzar el foro. Quiero darle de nuevo la bienvenida y agradecerle el que vengan a dialogar con nosotros. En Mauthausen, todo está preparado para impresionarte. Los españoles fuimos de los primeros en llegar. Me llamo Francesc Boix.
Esto no ha sido un intento de fuga. Les han disparado de frente. Tenemos las imágenes de nuestros compañeros asesinados. Tenemos pruebas para incriminarles. Nadie lo creerá si no lo ven. ¿Se puede saber qué estás haciendo? No podemos quemar las pruebas de lo que han hecho. Bien, vimos una secuencia de imágenes desde el inicio hasta escena de las últimas que nos van mostrando los personajes. Y bueno, esto nos da pie a comenzar en la ronda de opiniones. A ver quién se anima a romper el hielo. Ustedes saben que en educación ahora se usa una ruleta para motivar a la participación. Vamos a tener que traer esa ruleta y ponemos los nombres a ver quién rompe el hielo. Yo tengo a la señora Alexandra en el frente, no sé qué le pareció la película, Alexandra. La ruleta se paró frente a usted. ¿Qué le conmovió o qué no le gustó de la película? Eso fue trampa, Lenín. Bueno, como todas esas películas terroríficas contra la humanidad y contra esos grupos específicos, me conmovió mucho y me tocó mucho la escena del fotógrafo cuando está tomando la imagen del niño y que le narra al niño el lugar donde se llevaron su padre y le cuenta una historia bonita y me hizo hacer paralelos con otras imágenes así para no perturbar. Eso toca tan bonito a uno, cómo preservar al niño. Por lo menos mientras se pudiera, de no dañarlo mucho. Es fuerte, es una película fuerte como todas las de su género y lleva a uno a preguntarse hasta cuándo, porque eso sucedió hace ya años, pero en realidad no deja de suceder en otras formas, como el hombre es la única especie de los seres vivos que atenta, lucha y destruye a sus congéneres, mientras que las otras especies no. Bueno, pues se me ocurrirán cosas más adelante porque al primero como que uno no está muy preparado. Pero usted abrió un hilo sumamente importante que nos permite conectar la película anterior con esta y fue ese discurso que compartimos de Pepe, donde él decía en ese discurso que nadie, y bueno, se resume un poco como que nadie es tan carente de algo como para no tener nada que dar. Entonces, en medio de todas estas situaciones particulares, porque cada uno tenía un tratamiento particular él asumió esa misión con ese niño. Sí. Desde que comenzó a hacerle la fotografía y ya después como desde su posibilidad él lo va acompañando. O sea que habla dentro de toda la maldad que hay en torno a ellos,
hay un sentimiento y unas acciones de solidaridad dentro de lo que se puede, entre ellos mismos. Y bueno, eso es algo que también está muy presente dentro de la cultura carcelaria. Los temas de solidaridad y los temas de las agresiones, las violencias y todos los las condiciones subhumanas a las que se expone una persona, a las que exponen a una persona que está privada de su libertad. Cómo él lo fue llevando y cómo él dice, bueno, este niño ya un poco está, más que adoctrinado, está aculturado dentro de esto, es uno de los nuestros, y cómo él va seguro a pedirle el favor, y en el momento como el niño, que es un niño y que está confundido en todo esto. Yo siempre he dicho, y de esto se ha escrito y el cine ha hablado mucho, del papel de los niños en estos espacios políticos. Por ejemplo, los hijos de los revolucionarios, los hijos de... bueno, hay una película, ahora no recuerdo si es uruguaya o suramericana, que se hizo una película documental que se hizo sobre esos niños que fueron llevados para salvarlos de la dictadura. Niños huérfanos que los recibieron en Francia. Y cuando lo traen a conocer su país, ya después que ha pasado todo esto, adultos, ellos, algunos casados, uno de ellos decía, pero es que nuestros padres no nos preguntaron a nosotros si queríamos ser huérfanos, porque ellos... Es uno de esos debates. Entonces este niño que está en esta confusión normal, porque lo primero que dice el niño, bueno, estos son malos, pero ya me están tratando bien. Y él le va a pedir el favor de los negativos. Y el niño como que titubea, pero vemos que sí, que tuvo un final y se sumó a la misión y entendió que él pertenecía a ese sector, no a los otros. Y se arriesgó porque todos tenían sus riesgos. Entonces, sí, en medio de todas las circunstancias y aun cuando parece que estamos hundidos y que no tenemos, siempre hay algo que podemos hacer por los demás y dar por los demás. Gracias, Alexandra. ¿Alguien más? Tengo a Luis acá, que siempre rompe el hielo. Luis, ¿qué te pareció la película? Aló. Oye, ¿Sí? eso que tú dijiste de los niños, yo tuve un amigo fallecido hasta hace poco, que si tú lo oyes relatar, yo lo bauticé a él como el niño de la guerra, y hasta me motivé como a escribir algo sobre la noche de los estucas, algo así. Fíjate, el relato de él durante la guerra es algo que jamás había yo oído a nadie hablar sobre, en ese aspecto. Mira, él fue objeto de mucho cariño y afecto del ejército nazi de ocupación. O sea, él recibió afecto, cariño, le llevaban dulce, lo llevaban a ¿cómo se llama? A los conciertos que hacían regularmente los fines de semana en la plaza de su pueblo, ¿no? No quiero dar más detalles porque se van a dar cuenta de quién es. Pero realmente, como tú dijiste, el niño ese que dijo, no, pero ustedes no me preguntaron si yo quería ser huérfano, ¿no? Si hubiese sabido, voy a visitar Mannhausen porque tuve un tiempito por ahí, por esa zona, cerca de Linz. Te cuento, crueldad desbordante, ¿verdad? O sea, como que la vida humana, nada, cualquiera podía disponer de la vida humana. Impresionante, a mí, esos tiros que le daban a la gente a quemarropa casi... y yo quería cerrar los ojos. ¿Cómo es posible que un ser humano disponga de la vida de otro ser humano tan
con tanta gratuidad, sí, nada, te quito la vida, pipán, un tiro, un puño. Nada, después yo te digo más cosas. Muy bien. Tengo a doña América con la mano levantada. Le voy a pedir un minutico para darle paso, para conectar esto de los niños y la guerra. Y bueno, de hecho eso podría ser un ciclo a futuro. Desde luego no ahora. Hay unas coincidencias en esta película que las vamos a ir desentrañando. Las locaciones que se utilizaron para la película fueron las mismas que se usaron para la película El niño de pijama de raya, que tiene que ver con dentro de la misma temática. Y ahorita vamos a oír una canción, porque precisamente una de las canciones la canta Silvia Pérez, que fue la que cantó en la película anterior, la de los 12 años, la canción 12 años. Es una cantante española que se está moviendo mucho en el ámbito de las bandas sonoras y los temas musicales en cine. Doña América, qué gusto tenerla por acá. Abra su micrófono, por favor, para escucharme. Sí, buenas noches y como siempre, muchas gracias a Cecilia Len. Esta película, y comparada con la anterior, pone nuevamente sobre el tapete el tema de la libertad. La libertad que uno lo disfruta, muchísimas veces no lo valora porque nos hemos acostumbrado a vivir en ella como no solamente universal, sino personal, íntimo. Lo vivimos y quizás no lo apreciamos. Pero cuando vemos estas películas, es que realmente reflexionamos. La película anterior trataba de una cárcel en solitario. Cada uno vivía absolutamente solo, privado de mirarse, de conversar, de tratar. Sin embargo, los campos de concentración como este están todos juntos, duermen en un solo lugar, comen en un solo lugar, incluso se divierten en un solo lugar. Sin embargo, la soledad, la privación de libertad, probablemente, si no es la misma, es más dura, porque no hay confianza entre ellos, entre los presos, hay suspicacia, quienes están con ellos tratan siempre de, si no atraerlos, pero confundirlos. A unos les dan un privilegio más que a otro. Ahora, ¿qué es un privilegio en esas condiciones? Una noche es un premio con una mujer que es una presa también. Y eso, en lugar de ser un disfrute, es una tortura humana. Es decir, todos los valores trastocados cuando hay privación de libertad. Sin mencionar ya el propio argumento de la película, pero hablando de los niños, lo más desgarrador no fue el niño preso, fue el hijo al que su padre le enseña a cazar humanos para diferenciarlos de los monos. Es decir, vivimos en una selva y la gente de poder, como en ese momento, considera a los demás simplemente unos monos a los que hay que matarlos. Eso es desgarrador porque eso lo enseñaron. ¿Qué quiere decir eso? Que el padre de ese niñito estaba completamente desalmado y el resto, y la mujer y los invitados que estaban en una fiesta, no hubo manera de disfrutar. Y al niño terminó aterrorizado. Es decir, no solamente sufre en condiciones tan tremendas como esta, la gente que está encarcelada, sino viven dramas igual aquellos torturadores y la familia de los torturadores. Es decir, que todo el mundo queda afectado e impactado.
Eso es como a nivel general lo que quería plantear. Gracias. Bien, muchas gracias, doña América. Realmente agradecemos su aporte con esta conexión. Realmente fue para mí uno de los momentos más difíciles de la película. Luis decía de voltear la cara. Ahí yo volteé la cara cuando el niño comenzó a disparar. Por el personaje que estaba iniciándose en ese rol de la criminalidad así irracional y enfermiza. O sea, lo estaban iniciando y fue una escena muy dura y cínica también a la vez. Y bien, cómo aprovechan esta escena, como usted bien dice, para mostrar, porque creemos que las cosas son blanco y negro, como este t-shirt que yo tengo puesto, la foto. Unas rayas son blancas y otras blancas son negras, ¿no? Hay matices y están esos personajes como el inversionista, el hombre de negocio que se lleva el niño, que indiscutiblemente se cruza en la trama para hablar de unos espacios de respiro dentro de la historia. Tú sabes, Lenín, que yo pienso ¿sí? que una cosa que me impactó fue al principio de la película, donde yo no puedo repetir las palabras exactas, pero era sobre el carcelero. El carcelero era un prisionero también. Y sin embargo, fíjate, decía, ponle una porra en la mano y mira en lo que se convierte. O sea, Exacto. era tan cruel o más como que los mismos alemanes, que los mismos nazis. Y eso para mí me impactó porque me parece que es cierto, cuando tú le das poder, no importa en qué escala esa persona tenga el poder, puede abusar de ese poder, como hacía el carcelero. En el contexto del patio de acá de Dominicana, hay una expresión que dice: no hay nada más terrible que un comunista arrepentido, por decir, la gente de izquierda que se pasó al otro lado en el tema del caliezaje y de las bandas que se generaron en la dictadura y en los 12 años de Balaguer. Y de verdad que sí. Y este hombre estaba muy en ese rol. Vale decir que este campo de concentración comenzó en 1938 y se extendió hasta el 45, cuando termina la guerra. O sea, ahí habían personas que tenían unos 12 años, como en el caso anterior, en esos campos. Los que no murieron, que pudieron sobrevivir. Importante decir que en este caso, y siempre destaco, la dirección es una mujer, es Marta Tarrogana. Esta señora estuvo trabajando mucho en televisión, documentales, y desde unos años para acá comenzó a hacer largometraje. Este es su segundo largometraje, que realmente la posicionó muy bien. Y tienen proyecto otra película de temática muy fuerte, aunque no política. Respecto, yo hablaba al inicio del necesario y la parte didáctica, y doña América hablaba en la película anterior del necesario de que se cuenten aquí en el país las historias. Viendo algunos debates, esta película a los jóvenes en España le ha sido indiferente, y hay algunos discursos que entienden que ya están saturados. De hecho, sí, pasa en España como acá. El tema de la guerra civil española ha sido muy reiterado en el cine, y como que ya hay que olvidarse de eso, no hay que hablar de esto, porque ya eso pasó. Y el peligro de no contarlo es que se repitan la historia, que no se conozca la historia. Y con estas involuciones que se están viviendo en la humanidad, y sobre todo viendo los espacios que está tomando la derecha en muchos países, ¿quién descarta que se puedan vivir, y ojalá que no, momentos de terror como estos? Hay algo de posmodernidad, donde el tema de la historia vive el momento, el ahora es lo que importa, la historia no tiene sentido, la filosofía tampoco tiene sentido.
el ahora y lo que estamos viviendo. Sin embargo, entendemos que uno de los fuertes de la película es su gran capacidad didáctica. Yo quiero que escuchemos la canción que tiene que ver algo así como el exilio, en este caso ese exilio forzado, con esta chica que a través del cine le he conocido y estoy encantado con su música. Silvia Pérez Cruz, con uno de los temas de la película. Qué cosa tan fea ha salido ahí. Quise poner esto para no saturarlo tanto així, con las... i l'hem anat transformant una mica i ara mateix està així. Esa es ella, Silvia. Sí. Una nit de lluna plena, tramuntana amb la carena lentament, sense dir res. Si la lluna feia el plet amb el feu la nostra pena. L'estimada m'acompanyador, però la vera greu, com una mare de Déu que hem trobat a la muntanya. Com una mare de Déu, l'estimada m'acompanya. Perquè ens perdoni la guerra, que l'ensenya que l'esguerra. Abans de passar la ratlla ja que beso la terra i la carono en l'espatlla. I a Catalunya d'així, el dia de la partida, mitja vida condormida. L'altra meitat vinguem per no deixar-me sens vida. Avui en terres de França i demà més i potser no moriré d'enyorança, ans d'enyorança viuré. En la terra del Vallès, 3 turons són una serra, 4 pins un bosc espès, 5 quarteres massa terra, com al Vallès no hi ha res, que els pins segueixin la cala, l'ermita dalt del Pujol i a la plana un camp d'oro que batega com un gall.
Me hubiese gustado estar ahí, en ese lugar. Qué cálido, bueno, en otros tiempos, no en lo que estamos, porque de verdad está muy amontonado, pero esos pequeños antros así, donde usted siente al artista tan cerca. Y vemos en esta canción, la quise poner porque fue una de las pautas creativas para hacer la película desde un principio, donde la directora puso claro que todo fuera un lamento. Y bueno, el director musical dice, por mi caso yo aporté el lamento musical a través del cello. De hecho, nada, más adelante podemos escucharlo para ver cómo llora el cello y cómo en la musicalidad de esta canción y la voz de Silvia es un constante lamento que genera coherencia. Recordar que el cine es audiovisual. A veces nos enfocamos mucho en un aspecto, lo visual, en el fondo, nos olvidamos un poco de la forma, pero una buena película, la música no está como un adorno decorativamente, sí generando ambiente, sí ayudando a contar la historia y simbólicamente también desde su área, connotando lo que dice y cuenta la narrativa de la película. Yo creo que hemos estado con varias películas donde la música juega su papel. Lo vimos en la coreana, en Parásito, donde incluso la banda sonora fue catalogada ya de música clásica contemporánea y con un posicionamiento que ya la ubican como uno de los aportes de la música de esta década. Y aquí también encontramos una muy buena banda sonora que ayuda a la coherencia de la película. Vamos a decir, después de escuchar la canción, a ver quién quiere seguir participando. ¿Alguien de los que no hemos escuchado que quieran aportar algo más? Mientras tanto, a mí me gustaría mencionar también el aspecto de cómo estos prisioneros, contrario, por ejemplo, a prisioneros modernos que están presos por diferentes motivos, por diferentes delitos, ¿verdad? Que pueden ser una serie de delincuentes de todo tipo que están juntos ahí y que se agreden entre sí. Estos prisioneros tenían como una especie de hermandad y se apoyaban. Y otra cosa que me llama la atención también fue la actitud de Francisco, porque a pesar de todo tenía una actitud alegre. Y fíjate que él así trataba de que los demás no estuvieran mal también, que fue lo que hizo con el niño. Mentirle de dónde habían llevado a su papá para que el niño creyera que su papá estaba en un sitio mejor que él. Y aún teniendo quizás las prebendas que él pudo tener por su trabajo, que era considerado muy bueno, aún así arriesgó mucho todo para el futuro, para poder documentar los horrores que había visto. Y eso, que ese campo de concentración de Mauthausen no era el peor. No era ni comparable a otros campos de concentración. Que eso es algo a tomar en cuenta también. Pero tomar en cuenta, Cecil, que tenía sus áreas, como por ejemplo las cámaras de gas o las zonas de torturas, o sea, tenía sus matices dentro de, y que el preso acá, el interno, era utilizado como una fuerza de trabajo y lo ubicaban para mantener la estructura de este campo, que era un conjunto de campos de concentración, este en particular con personas de una élite social e intelectual, que lo tenían al servicio de, mira cómo él lo identifica para el tema de la fotografía, y ahí desde que él lo inician como asistente de este señor, que es interesantísimo ese personaje del fotógrafo. Comienza a ver la oportunidad, y esa oportunidad está conectada con la esperanza. O sea, el hecho de él comenzar esta misión de colectar
de coleccionar los negativos. Era con esa esperanza de que algún día vamos a salir de aquí. Y esa esperanza, tanto en esta como en la película anterior, no se perdía. Vamos a salir. Y nos vamos enganchando dentro de todo el drama. Nos vamos enganchando con qué es lo que vamos a hacer hoy hasta que llegue ese día. Vale decir que esta película entra dentro del tratamiento de las películas donde el objeto es un personaje. En este caso, los negativos de la película, los rollos, son un personaje. Y lo fuimos siguiendo. ¿Y qué va a pasar con los negativos? Y es lo que nos manda. Ese suspenso que no nos suelta, son 2 horas sin desperdicio que nos mantienen desde que arranca la película con esa imagen a blanco y negro, de donde lo desnudan, estratégicamente cómo colocan en las imágenes, la composición, al señor que el papá del niño le falta la pierna, para decir que ahí va a pasar algo, y que sigamos ese personaje. Pero inmediatamente arranca la película, ya aparece el personaje de los negativos. Cuando el niño pone los negativos debajo de la almohada, qué susto nos llevamos todos ahí con la señora. Y metió la pata el niño, que no lo entrenaron, no le dijeron bien lo que tenía que hacer. ¿Cuántas preguntas nos salieron en ese segundo que se ve que la señora observa los negativos? Y al final vemos que es ella la que salva los negativos, cómo lo busca. Y qué bonita esa secuencia del final. Cuando todo el mundo está celebrando, él no se despega de su misión. Estaba súper comprometido con esa misión y va pasando simbólico con la escena de la chica donde lo llevan en la noche del premio. Excelente el maquillaje, las actuaciones, el dolor de estas mujeres. El libro de La vida es sueño de Calderón de la Barca, que es donde guarda los negativos. O sea, llena de detalles, llena de matices, el número de identificación, la ficha, eso para la historia de estos personajes también es sumamente significativo. No se destaca en la película ni se recupera, pero sí se ve, y desde luego el triángulo, el famoso triángulo con el que se estigmatizaban los prisioneros en el contexto de esto de los nazis. Yo espero que alguien complemente algo de esta parte. Vamos a ver. Tengo aquí a Wilkie, no le hemos oído. Wilkie. La ruleta ahora cayó en mí. Ay, Sí. Yo paso. Que los nombres de 2 sílabas ahora. Ay, no, yo paso. Está bien. Gracias. Para la próxima sí voy a participar. Muy bien. Bueno, el tema de la sobrevivencia, en este caso, en la película anterior, las moscas, el tema de las proteínas. Tienen a Alexandra con la mano levantada. levantada. Usted tiene la mano levantada, por favor. Termina la idea de los gusanos y las proteínas. Sí, bueno, que siempre entre la suciedad y las necesidades, el sobrevivir, la necesidad de sobrevivir pasa por, se enfrenta al asco. En el anterior veíamos las moscas y en este el tema de los gusanos. Y dentro de la cultura carcelaria eso también es un tema. Por ejemplo, aquí el famoso chao, como le dicen a esa comida sin la condición de higiene ni de calidad, bueno, de calidad ni hablar, pero las privaciones que se tienen y cómo aparecen en esto. Pero vamos a escucharle, Alexandra. Sí, quería comentar sobre lo que
con esta parte que estás comentando, Lenny, de la supervivencia, cómo se llega a hacer acciones que parecen inverosímil, pero que son realidad. Y al principio Cecil comentó cómo el carcelero era uno también de los presos, y la crueldad. Porque yo veo no justificada, pero veo la crueldad en ellos como una forma de supervivencia, porque si se muestra duro, si se muestra fuerte, eso le va a garantizar su propia supervivencia. No justificándola, pero sí entendiendo que esa dureza es por supervivencia. Bien, y llega un momento, podríamos hablar ahí de límites, situaciones límites, donde la persona se arriesga y dice, bueno, estoy en esta situación, que sea lo que sea, y ahí el caso del compañero que ofrenda su vida para la misión de sacar los negativos, de irse como polizonte en una caja, y cómo he descubierto, y bueno, el tema de generar sufrimiento y maldad, cómo se lo exhiben y invitan a una fiesta a los compañeros cuando sabían lo que iba a pasar con este compañero que ofrendó su vida para tratar de que se cumpliera la misión. Alguien del foro nos compartió una imagen que queremos para que la dialogáramos con ustedes. Es una pintura. No tengo mucha información del autor, no sé Cecil si tú lo manejas, pero para conectarlo con lo que estamos hablando del tema de la comida en las cárceles. Esta es una persona que estaba en una solitaria, y la señora va con el bebé y ella lo amamanta. Entonces, Cecil nos cuenta un poquito de la pintura, en este caso de una pintura. Cecil, ¿está ahí? Sí estoy. Lo que pasa es que tratando de quitarme el micrófono, quité la imagen. Okay. Déjame ver si la recupero. De todas maneras, yo puedo comentarla. Esto pues no se está viendo, no se está viendo. Sí, no lo estoy viendo. Sí, la tuya que pusiste se está viendo. Yo estaba buscando la lectura. Esto nos lo compartió Mayra Castillo esta mañana y pensó que podía ser útil con el tema de las prisiones. Y dice que esto es una pintura de una joven que amamanta a un anciano en una celda de prisión y fue vendida por 30 millones de euros. Dice, la pintura puede parecer perversa, pero la historia detrás es de registros históricos. El hombre fue condenado a muerte por hambre, por robar un pan durante el reinado de Luis XIV en Francia. La mujer era su única hija y la única visitante a su celda. Se le permitió visitarlo todos los días, pero era registrada completamente de tal manera que no podía ingresar comida. Cuando se dieron cuenta que después de 4 meses el hombre aún sobrevivió sin pérdida de peso, las autoridades estaban perplejas y comenzaron a espiarla en la celda. Y para su total asombro la encontraron amamantando a su padre, compartiendo la leche de su bebé. Los jueces, luego de darse cuenta de la compasión y el amor de la mujer por su padre, lo perdonaron y lo liberaron. Esta pieza de historia pone en foco lo profunda que es la compasión de una mujer en nuestra vida diaria. Pues eso a nosotros nos pareció que era interesante compartirlo, ya que en esta película tocamos el tema, tocamos también el tema de
de la compasión, como lo vimos con Francesc y el niño, como por compasión le mentía sobre dónde estaba su padre, también cómo lo enseñaba, dónde ponerse en la fila para conseguir un poco mejor el agüita de sopa que le daban, que si se ponía al frente o si se quedaba detrás. Entonces, pues agradecemos a Mayra, que no la veo aquí ahora, estuvo un rato al principio, pero le agradecemos esa colaboración a Mayra Castillo, que nos la envió esta mañana. Sí, es un paralelo interesante. También a nivel de método y técnica vemos cierto clasicismo en esta pintura y en el tratamiento de la luz, que también coinciden con la película. Voy a dejar de compartir. Esta película tiene un tratamiento clasicista con mucho control, con excelente tratamiento de las composiciones y de los encuadres, y cuida mucho de manera que cada forma se conecte con el fondo. Cierta ruptura a nivel de mínimo vimos y lo sentimos como una manera de querer conectar con otras películas que fueron muy premiadas. No estoy diciendo falta de originalidad, pero así como mirada a esas películas que tratan el mismo tema, como La lista de Schindler de Spielberg. Hubo un momento cuando van a ahorcar al compañero que tanto la música como lo de la película, lo de la secuencia que se da en el paso de los presos, recordó mucho La lista de Schindler, y igual esas escenas iniciales y el paso del blanco y negro al color, como que recordaban esas otras películas y muchas otras que hay sobre el tema. Ustedes interpretaron que cuando ahorcaron al compañero al principio, que la cuerda se rompió, ¿eso fue a propósito como una tortura más? ¿Hacerlo creer que se libraba para después ahorcarlo de verdad, o sería por error? Alexandra tal vez quiere cooperar, está levantando la mano. Alexandra, sí. Yo creo que fue una forma de aumentar el tiempo de tortura. Y esto me pareció a mí también. Aumentar el tiempo de tortura, crear una esperanza que luego se pierde y el dolor y la decepción es más grande. Yo creo que fue aumento de tortura. No fue que se dio, sino que lo hicieron a propósito. Yo también pienso eso, porque fíjate que no hubo que buscar otra cuerda. La otra cuerda para ahorcarlo de verdad estaba ahí. Sí. Es importante también tomar en cuenta que esta película no es ficción. La película está basada en un personaje, que la película no es ficción, que está basada en un personaje real, y que esos negativos que logró sacar sirvieron en los juicios de Nuremberg para emboscar o probar la culpabilidad de varios cabecillas de los nazis, de los, como dicen aquí, los pejes gordos, de algunos pejes gordos de los nazis. Pudieron probársele las atrocidades gracias a esos negativos que Beuys pudo rescatar. O sea que su misión fue lograda, a pesar de que él falleció muy joven. Él falleció de 30 años. Sí, y bueno, y decíamos al inicio que fue el único testigo en estos juicios de Nuremberg, de España, donde sabemos que eso fue todo un cinturón. En el caso de Francia, tantas víctimas, tantas heridas, hasta en el paisaje. Y él fue el único testigo. Vale decir que con Nuremberg se impacta y se genera una nueva perspectiva de lo que es el derecho penal a nivel mundial. Y cuando yo pensaba en esto, pensé en la matanza de haitianos con Trujillo, y bueno, las diferentes perspectivas que hubo en estos juicios, la de Churchill, la del gobierno de Estados Unidos,
En fin, se dice que hubo sanciones que no estaban dentro del juicio y bueno, difícil de controlar a un mundo que fue altamente agredido. Bueno, no hemos hablado de muchos personajes, hablamos de las mujeres, hablamos la actuación de Mario Casas. Yo me sentí muy contento que él estuviera haciendo este papel, porque este chico viene de hacer películas, series, cosas para las chicas adolescentes, y con esta actuación él demostró que no es un cara linda o un actor para complacer, sino que tiene capacidad de hacer películas tan serias y dramáticas como esta. Algo que la crítica ha dicho es el autocontrol que tiene la película en contar una historia de una manera seria, que incluso no explota el melodrama. Y hay una diferencia entre el drama y el melodrama. Se mantiene como un drama carcelario, sin que por exagerar el drama y caer en lo melodramático, los personajes perdieran su perspectiva de la realidad, como dice Cecil, que también eran es una historia real. Bueno, Cecil, yo pienso que si alguien de la audiencia quiere hablar o aportar algo más, pero yo creo que hemos explorado suficientemente la película y no vamos a hacer ronda de estrellas, cuántas estrellas le damos a la película, pero sí que aprendimos, nos emocionamos. Emocionarse no quiere decir que uno estuvo saltando de alegría, sino que la directora, y que bueno, que cada día sean más las mujeres que están entrando a la industria del cine y trascendiendo, nos logró poner en los zapatos de estos personajes de esta parte de la historia. Pues déjame decirte que algo que sí aprendí en la película, que en mi desconocimiento yo no sabía, era que había habido españoles en campos de concentración. Yo sabía que los nazis habían tomado gitanos, comunistas, pero nunca asocié que podían haber llegado hasta España a coger los comunistas. Entonces, pues eso me lo aprendí, que el nazismo llegó bastante lejos. Bueno, en este caso ellos no fueron a buscarlo, Franco se los envió. Franco se los envió, sí. Sí, y decir que en este campo de concentración habían prisioneros de diferentes nacionalidades. ¿Tú de dónde eres? Y ellos, además de decir somos uno de los nuestros, compartían la misma nacionalidad, se identificaban los que eran españoles, y que habían llegado en diferentes momentos ahí. Sí. Bueno, no se me iba a quedar, para asociarlo con la foto, el tema del cuerpo. ¿El tema cuerpo de qué? El cuerpo como seguridad. Hay tantos controles. Uno de los sustos que él se llevó, y que a mí me asustó mucho, fue cuando lo llevaron, que él se iba a tener que bañar y ya él andaba con los negativos encima para que tuviese una noche con la mujer, para que tuviera sexo. Y me asusté mucho con esto. Entonces, el cuerpo como caja de seguridad, cuando el compañero que está del otro lado y que se comunica por el huequito, le dice, ¿él se lo tragó? No, a la inversa. O sea, la parte anal como un espacio de esconder cosas, y eso también es muy común. De ahí ese mecanismo tan grosero que sobrevive aún en las cárceles modernas, de desnudar a la persona para registrarlo. O sea, que son de los horrores, no solo para el que está interno, aún en las cárceles contemporáneas. Y que se hace, por más que digan en este país que hay un sistema carcelario y que hemos avanzado y que tenemos cárceles modelos, eso se sigue haciendo. De denigrar a la persona, desnudarlo y registrarle su parte íntima. Sí, fíjate bueno, también ¿por qué motivo había que tomarle las fotos desnudas?
desnudos, especialmente cuando estaban en un frío terrible, ¿verdad? En la nieve y ellos tiritando. Había que tomarle la foto desnudos. Eso era para llevarlo a la denigración total. Sí, mira, qué bueno que tú dices eso, Cecil, porque desde luego hay unos sentimientos de venganza entre el jolgorio de la celebración, el tumbar los símbolos, o sea que son elementos muy coherentes de todo dentro de, y que se repiten en diferentes culturas y escenarios, cómo cuelgan a uno de los nazis, lo cuelgan en la misma alambrada donde colgaron el cuerpo del padre del niño y lo desnudan y lo grafitean el cuerpo. Sí. O sea, es como la síntesis a la inversa de lo que se hizo y de verdad que eso fue también una escena. Y cómo va la cámara entrando como en el escorzo, o sea, esa composición que dramatiza tanto. El escorzo es un recurso de la composición en fotografía y en pintura, donde se pone una parte del cuerpo en un primerísimo plano y va desde los pies, se mete a los glúteos, pasa a la espalda y después te dice quién es. O sea, de verdad que es una película que te hace apreciar cada minuto y cada segundo de la proyección. Bueno, pues, señores, si no hay ninguna mano levantada, vamos a compartirles cuáles son las actividades que tenemos para el Centro Cultural en lo que resta de la semana. Déjame intentar de nuevo. Ok, aquí. Estas son las actividades que tenemos para el Centro Cultural Babeque. En lo que nos queda de la semana. Mañana, miércoles, vamos a tener un conversatorio. De nuevo regresa con nosotros la psicóloga María Elena Asuad, o Jenny Asuad, como la conoce mucha gente. Eso es mañana a las 7:30. Ella va a conversar con nosotros sobre cómo se construye el sistema emocional de la familia. En estos momentos donde tantas familias están atravesando por cambios y por momentos de estrés, es bueno pues tener una visión de este tema. El jueves tenemos algo que mucha gente creo que lo ha estado esperando y es un conversatorio o charla con la profesora Margarita González Aufant. Ella nos va a hablar en esta ocasión sobre la Revolución Rusa. Ustedes saben que empezamos la semana pasada a darles a conocer nuestros profesores de sociales. Y Margarita es una de las profesoras de sociales del colegio que no es nueva para muchos de ustedes, porque muchos de ustedes han tomado los cursos que ofrecíamos con ella sobre historia del arte y tuvimos uno sobre la Gran Guerra. Bueno, pues en esta ocasión ella nos va a dar una charlita sobre la Revolución Rusa. Como todas nuestras actividades, ahora son por Zoom, ¿ok? A las 7:30 todas. Ustedes reciben nuestras comunicaciones donde yo les mando el enlace, pero si por casualidad no tienen el enlace, simplemente entran a secundariababeque.edu.do y ahí le hacen clic al recuadro amarillo de actividades del Centro Cultural Babeque y ya eso los entra a Zoom. La otra forma de entrar es por el perfil de Instagram. Van a nuestro perfil de Centro Cultural Babeque y ahí en el perfil que está, en el perfil de Instagram hay siempre un link. Ese link yo lo actualizo todos los días para que puedan entrar. Y ya le termino con el Cineforum de la semana que viene. Seguimos con el ciclo de las prisiones, pero también por San Valentín nos vamos a ir a una prisión de tipo emocional. ¿Ok? Y vamos a ver esta película que se llama Malcolm y Marie. Una película sumamente nueva, creo que apenas tiene desde el 5 de febrero en Netflix. Así que vamos casi a estrenarla y tiene mucho material para que la analicemos. Así que los esperamos en ese Cineforum la semana que viene.
Y eso es todo, así que desearles muy buenas noches a todos y gracias por entrar y compartir con nosotros. Bien, gracias Cecil, gracias a las personas que nos acompañaron. Buenas noches, nos vemos el martes si Dios quiere. Buenas noches a todos. Bye bye, Alexandra, que está diciendo bye bye. Adiós. Bye, buenas noches. Cierro la reunión.